En este video vamos a ver cómo se resuelven ahora las ecuaciones cuando contienen exponenciales. Las ecuaciones que cuentan con la incógnita en el exponente se conocen como ecuaciones exponenciales y su solución se obtiene al aplicar los siguientes métodos. Vamos a ver dos métodos para poder resolver estas ecuaciones. El primero de ellos es si el argumento se puede expresar como potencia de la base, solo se igualan los dos exponentes. Vamos a ver los casos para cada uno de estos. El segundo método es cuando aplicamos las propiedades de los algoritmos para encontrar el valor de la incógnita. En este caso, por algoritmos nos vamos a referir a cuando tenemos la capacidad de cambiar un exponente por algún logaritmo o viceversa. En este primer caso vamos a ver cómo se aplicaría el método 1, que tenemos que resolver la ecuación 2 a la x más 1 igual a 32. Aquí lo que tenemos que ver es la propiedad, o tenemos que tener la facultad de observar si el número que nos están dando lo puedo expresar con la misma base que el que tenemos del lado izquierdo. Esto es, si el 32 lo pudiera expresar de alguna forma como 2 a alguna potencia. En este caso, por ejemplo, este 32 lo puedo expresar como 2 a la potencia 5, a la quinta potencia. Viendo eso y considerando esto, vamos a retomar la ecuación y vamos a escribir 2 a la x más 1 igual a 2 a la potencia número 5. De esta forma, al tener la misma base, como nos lo comenta aquí nuestra teoría, al tener la misma base, entonces lo único que tengo que hacer es tomar los exponentes e igualarlos. Por lo tanto, tendríamos x más 1 igual a 5. Esto es posible porque tenemos la misma base y hay una igualdad. Entonces x más 1 igual a 5. Despejamos la x, este 1 que está aquí sumando, lo paso al otro lado restando y obtenemos x igual a 4. Y esa sería la solución para este ejercicio. En este siguiente caso tenemos exactamente un ejemplo muy similar. Tenemos 9 a la x menos 1 igual a 81 a la x. Tengo que ver la forma de ver si estas dos bases las puedo de alguna forma expresar con el mismo número. Si es posible, igualo exponentes. En un dado caso de que no observamos que esto sea posible, entonces tendríamos que aplicar el segundo método, en donde aplicamos las leyes de los logaritmos para poder resolver la ecuación. Bueno, en este caso podemos decir que el 81 lo puedo expresar como 9 al cuadrado. Al aplicar aquí las leyes de los exponentes, para tener un solo exponente multiplicamos 2 por x, y entonces esto lo puedo expresar como 9 a la 2x. De esta forma tengo la misma base. Tenemos aquí la misma base. Por lo tanto, ya dijimos que cuando tenemos la misma base, podemos igualar lo que son los exponentes. Vamos a decir entonces que x menos 1 es igual a 2x. Y resolvemos. Este 2x que está sumando lo pasamos del lado izquierdo restando. El 1 que está restando lo paso del lado derecho sumando. Y con esto tendríamos que menos x es igual a 1. X menos 2x nos daría menos x igual a 1. Para no tener la variable x negativa, paso el signo hacia el otro lado, positivo. Entonces multiplicamos aquí por menos 1. Esto nos daría menos 1 por xx y menos 1 por 1 nos daría menos 1. Y la solución para este ejercicio sería entonces cuando x es igual a menos 1. En el siguiente caso también tenemos 4x a la menos 2 igual a 8 a la 1 menos x. Nuevamente tenemos que ver la facultad de reexpresar estas bases con la misma cantidad y si no aplicar otra metodología. Bueno, en este caso, por ejemplo, yo no puedo expresar el 8 como una potencia del 4, pero lo que sí puedo hacer es descomponer ambas bases en potencia de 2. De esta forma, el 4 me quedaría expresado como 2 al cuadrado, todo a la x menos 2, y este 8 lo expresaría como 2 al cubo, todo a la 1 menos x. De esta forma, pues obtengo la misma base, que es lo que estábamos buscando. Ahora, multiplico este exponente por el exponente de afuera,
que es una de las propiedades de los exponentes, tendríamos 2 a la 2 por x, 2x, y 2 por menos 2, menos 4. En el otro caso tendríamos 3 por 1 y 3 por menos x, lo que nos daría 2a el cubo menos 3x. Ahora lo que tenemos que hacer es, una vez que tenemos la misma base, nuevamente igualamos los exponentes. Vamos a tener 2x menos 4 igual a 3 menos 3x. Pasamos las x de un lado, lo que no tiene x del otro, y de esta forma tendríamos 2x, este 3 pasa del lado izquierdo sumando, este 3 se queda del lado derecho, y este 4 que está restando va a pasar sumando. Con lo cual tendríamos 2x más 3x, 5x, y 3 más 4, 7. Este 5 que está aquí multiplicando lo pasamos al otro lado dividiendo. Esto sería entonces x igual a 7 quintos. Esta x es la que va a satisfacer la igualdad de esta ecuación. Ahora, por otro lado, si surgiera el caso en el que el exponente es nuestra variable y no hay una forma de igualar, en este caso, por ejemplo, las bases, entonces lo que tenemos que hacer es aplicar las propiedades de los logaritmos. ¿Qué sería el segundo método? Entonces, yo tengo aquí 5 a la x igual a 625 al cuadrado. Queremos resolver para x, pero para poder resolver para x, no puedo tener la x como un exponente. Entonces tengo que buscar la forma de bajar esta x para que ya no sea exponente. Y eso lo vamos a lograr aplicando las propiedades de los logaritmos. Entonces en este caso aplico logaritmo del lado izquierdo y logaritmo del lado derecho. Y existe una propiedad de los logaritmos que cuando tenemos un logaritmo de cualquier cantidad a un exponente, el exponente lo podemos bajar multiplicando al logaritmo, como se muestra aquí. Y de esta forma ya sería simple encontrar el valor de x, porque este logaritmo que está aquí multiplicando lo pasamos hacia el otro lado dividiendo. Sacamos un valor aproximado de esta cantidad en la calculadora, y esto nos diría que x es aproximadamente 8, si no es que igual a 8. Y eso sería básicamente todo con respecto a este ejemplo. Vamos a hacer otro ejemplo. En este caso tengo 3 a la 2x menos 1 igual a 7. Nuevamente, bueno, no existe una forma en que este 7 lo pueda expresar en alguna potencia del 3. Entonces tenemos que aplicar logaritmo. El proceso siempre es muy similar, tenemos que hacer casi siempre lo mismo. Aplicar logaritmo del lado izquierdo, logaritmo del lado derecho, para poder bajar el exponente. Al bajar este exponente nos quedaría 2x menos 1 por logaritmo de 3 igual al logaritmo de 7. Despejando la x, este logaritmo de 3 lo podemos pasar al otro lado dividiendo, ya que está multiplicando. Y este 1 que está aquí restando lo vamos a pasar del otro lado sumando. Por último, para tener la x sola, este 2 que está aquí multiplicando lo vamos a pasar del otro lado dividiendo a todo lo que ya teníamos. Sacamos este valor en la calculadora y esto nos daría un aproximado de 1.3856. Y ese sería el valor de x para que se pueda cumplir esta ecuación. Vamos a hacer el siguiente ejemplo. En este caso tenemos 3 a la 2x menos 5 a la 3x más 6 igual a 0. Ahora, para resolver este tipo de ecuaciones, pues existen muchas metodologías. No hay alguna metodología que podamos aplicar en particular, ya depende de las habilidades algebraicas que poseamos. Y en este caso, esta ecuación es un poco más complicada de resolver. Sin embargo, tiene algo en común. Y ese algo en común es que tenemos aquí un 3x, podemos decir al cuadrado, y aquí un 3x de forma lineal. Esto lo podemos pensar entonces como una ecuación cuadrática si la reescribimos de la siguiente forma. 3 a la x todo al cuadrado menos 5 por 3 a la x más 6. Donde pudiéramos suponer que esta sería nuestra variable
Y de esta forma tendríamos una ecuación cuadrática. Por ejemplo, si suponemos que esta es nuestra variable y, tendríamos y cuadrada menos 5 por y más 6 igual a 0. Y esto nos daría una ecuación cuadrática que podemos resolver mediante factorización. Como esta es nuestra variable, abrimos dos paréntesis, colocamos la variable en cada caso y buscamos dos números que sumados nos den menos 5 y multiplicados 6. Esos números serían menos 3 y menos 2. Con esto ya tendría resuelta la primera parte de mi ecuación. Por lo tanto, para encontrar los valores de x, vamos a tomar cada uno de estos factores y vamos a igualar a 0, como lo hemos venido haciendo. Aquí el 3 que está aquí restando va a pasar del otro lado sumando. Y al aplicar lo que vendrían siendo las leyes de los exponentes, por ejemplo, dijimos que cuando yo tengo la misma base, puedo igualar los exponentes. Entonces aquí tenemos la misma base, suponemos que hay un exponente 1 y por lo tanto decimos x es igual al exponente de acá, que es 1. Y con eso tendríamos la primera solución. Para la segunda solución tomamos 3 por x menos 2 igual a 0. El 2 que está aquí restando lo paso al otro lado sumando. Y como en este caso las bases no serían iguales, aplicamos logaritmo al 3x, 3 a la x, y logaritmo al 2. Nuevamente esto nos permite bajar la x con la propiedad de los logaritmos, y al despejar x, este logaritmo en base 3 que está multiplicando lo pasamos dividiendo. Con esto tendríamos x igual al logaritmo de 2 entre logaritmo de 3. Vamos a resolver un último ejemplo. En este caso tenemos algo muy similar a el caso anterior, solo que ahora en vez de manejar los exponentes comunes, manejamos este exponencial, que si ustedes recuerdan, este exponencial está ligado con lo que es el logaritmo natural. Es un caso particular de los exponenciales y de los logaritmos. Nuestra ecuación es e a la 2y más 4 entre e a la 2y igual a 3. Y lo que tenemos que hacer es encontrar este valor para y. Bueno, lo primero que vamos a hacer es quitar la fracción para no estar trabajando con fracciones. Por lo tanto, este e a la 2y que está dividiendo lo pasamos del otro lado multiplicando. Reagrupamos para tener las y de un lado y lo que no tiene y del otro. Por lo tanto, este término lo paso del lado izquierdo restando. Y este 4 que está sumando lo pasamos del lado derecho restando. Ahora aquí ya tenemos el mismo exponencial, entonces lo que vamos a hacer es aplicar la operación. Tendríamos 1e a la 2y menos 3e a la 2y, como es la misma variable, simplemente restamos 1 menos 3, eso nos da menos 2, y conservamos el argumento que es e a la 2y, igual a menos 4. Ahora este menos 2 lo pasamos del otro lado dividiendo, menos entre menos más, 4 entre 2 y eso nos da 2. Para poder obtener ahora este valor de y, voy a aplicar el logaritmo, pero aquí nuevamente les recuerdo que como es un exponencial, este exponencial se lleva con los logaritmos naturales, no con los logaritmos de alguna base. Por lo tanto, aplico logaritmo del lado izquierdo, logaritmo del lado derecho, y eso lo que permite es que se cancele el logaritmo con el exponencial. Entonces nos quedaría 2y igual al logaritmo natural de 2. Por último, este 2 que está multiplicando lo pasamos del otro lado dividiendo. Y lo que tendríamos es y igual a 1/2 del logaritmo de 2. Ahora, vamos a aplicar las propiedades de los logaritmos. En el caso anterior dijimos que cuando había un exponente, ese exponente lo bajábamos multiplicando al argumento. Y aquí vamos a hacer el caso contrario. Tengo este número que está multiplicando al logaritmo, entonces lo voy a subir como un exponente. Lo que me quedaría, logaritmo de 2 a la 1/2. Pero esta potencia de 1/2 la puedo pasar a un radical. Por lo tanto, y es igual al logaritmo de la raíz de 2.